la entrevista anterior, es el tema de los principios y los valores. Es saludable para un país que un gobernante gobierne influenciado por sus principios y sus valores, que los tenga siempre presentes, sean estos principios religiosos o morales, y no gobierne más bien al estilo de otros presidentes que, aun cuando no creen en determinadas cosas, pero la sociedad representada en una asamblea o en un congreso, así lo hacen, él respeta esas decisiones, aun cuando no vaya de acuerdo con sus principios. Y me refiero a temas como el consumo de drogas o de marihuana, legalización de la marihuana, a temas como el aborto y el matrimonio igualitario. Y yo quiero ir un poquito más allá porque conozco su posición, el país la conoce. ¿Usted cree que el Ecuador no está preparado para avanzar en esos temas? ¿Cree que ese poder religioso o moral muy arraigado en nuestra sociedad está todavía por encima de esas nuevas tendencias universales? Bueno, hay varias imprecisiones en lo que está manifestando mi querido tocayo. Primero, creo que toda persona debe actuar en función de sus principios, más aún un mandatario. Y por supuesto, hay que ser en algunas cosas, siempre y cuando no traspasen líneas rojas. Yo siempre recuerdo el ejemplo del rey Baudouin de Bélgica cuando estudiaba allá, que prefirió abdicar antes de aprobar una ley que le había pasado el Congreso para legalizar el aborto. Entonces hay líneas rojas que no se pueden pasar. Segundo, que usted no se puede ir contra la mayoría de lo que piensa la sociedad. ¿Qué es lo que piensa la sociedad? Lo que dicen grupos minoritarios, ¿no? Veamos pues lo que piensa la sociedad. Tercero, que sostenerse en base a lo que dice la religión. ¿Quién le dice que dice la religión? El aborto. Lo dice la ciencia, pues. De la concepción, ahí hay una vida humana, la vida más indefensa, y se está atentando contra esa vida, no lo dice la religión. Ahora, cualquiera que se opone a esta cosa, ahí está el curuchupa, es la religión, son mentiras, se está tratando de legitimar la postura del que piensa distinto, y normalmente son los que hablan de democracia, ¿no? Estamos hablando de términos científicos, pregunta a cualquier médico, a los chicos de la facultad seria de medicina le dicen, el paciente más, o sea, el feto ya es un paciente, el embrión ya es un paciente. Condenar a una mujer de 17 años que ha sido violada por 3 individuos que no saben ni quién es el padre, a tener una criatura que no desea, ¿no es ella también dueña de su cuerpo y responsable de un futuro para esa criatura? Y cuando también puede ser que se le destruya su propia vida. Más imprecisiones, ¿no? Dueña de su cuerpo. Ese ya no es su cuerpo, pues otro cuerpo, otra vida. Dentro de su sí, cuerpo. Lastimosamente la naturaleza es así. Los hombres no podemos tirar el estómago y por eso nos dicen que somos injustos. Pero claramente no es el cuerpo, el mismo cuerpo, es otra vida, primero. Segundo, pero la realidad es que la chica va a un centro clandestino a abortar y muchas veces resulta que muere la criatura y también la madre. La estadística nos demuestra que hay mucha exageración en eso, y cuando se legalizó el aborto, ¿pero qué no es que han disminuido las muertes por aborto clandestino. El aborto clandestino, si son clínicas clandestinas, no puede haber estadísticas. Bueno, eso dígale entonces a los abortistas, porque siempre sacan esas estadísticas. Hay maneras de llegar indirectamente a esas estadísticas, y las que utilizan los abortistas sí están totalmente exageradas. Pero normalmente el aborto clandestino no es la niña de 17 años, etcétera, es el adulterio, la vergüenza, y eso continúa incluso cuando se legaliza el aborto. Pero además, claramente, o sea, desde nuestro punto de vista, principios, que creo que lo comparto con la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano, el peor de los traumas no justifica lo que es para mí el peor de los crímenes. Ahí está el curuchupa, eso lo dijo Mahatma Gandhi. Indudablemente el aborto es un crimen. Entonces, Mahatma Gandhi también era enemigo de la muerte. Por último, hay muchas alternativas que no tienen que pasar por matar al ser más indefenso, darlo en adopción, etcétera. Pero se quiere ir, le insisto, el peor de los traumas, se quiere cortar por lo más débil, el feto, ¿no? El peor de los traumas no justifica el peor de los crímenes, Rafael. Hay otras soluciones para eso. Matrimonio igualitario. Está poniendo el caso extremo entre los extremos. Sí, por supuesto. No quiero no es el caso normal. Veamos la estadística de quienes abortan. No es caso normal, como tampoco es un caso normal de la vida de la madre corre peligro. Por 3 individuos. No, o sea, me está poniendo el caso extremo. Matrimonio igualitario. Su posición no ha variado en absoluto, usted está en contra de eso. Bueno, por si acaso, mi posición con respecto al aborto es lo que dice la Constitución. Sí, la Constitución establece la defensa de la vida y la concepción, pero ahí sí quieren cambiar la Constitución. Y sobre el matrimonio igualitario, también mi posición es la que dice la Constitución. Matrimonio es unión entre hombre y mujer. Usted
usted está de acuerdo con ese precepto constitucional. Sí, yo creo que no hay que discriminar. Yo creo que la Constitución otorgó el derecho a que se reconozcan las uniones de hecho entre homosexuales, para que puedan heredar, para que tengan los derechos civiles adecuados, etcétera. Pero no pueden tener todos los derechos mientras no tengan el mismo derecho para casarse. Bueno, entonces también quiero tener el derecho a la lactancia, pues. La naturaleza no me dio seno, pero quiero tener derecho a la lactancia. Si el matrimonio es de unión entre hombre y mujer, ¿qué le voy a hacer, pues? ¿Me explico? Quieren cambiar la definición de matrimonio. Yo no, por todo eso, ¿verdad? Me están metiendo en problemas porque ahora bombardeo en Twitter, soy el homofóbico, soy el cavernícola. Le aseguro que a mí me van a aumentar mis seguidores en Twitter ahora. Pero hay cosas que tratan de forzar la naturaleza, ya. Además, que son peleas y tal vez una sobrereacción a la exclusión que han tenido, a la discriminación. Pero créame, en la práctica, muy poco productivas. Porque todos los derechos que tienen con la unión de hecho, los tendrían, o sea, no le añade nada el matrimonio, está en solo el simbolismo de casarse. Ok, pero ese símbolo es un derecho, presidente, para ellos. ¿De quién? Pues si la Constitución dice que es la unión entre hombres y mujeres. Le insisto, yo quiero entonces el derecho a lactancia. Ok. Cuando me otorguen el derecho a lactancia, entonces otorguemos el otro derecho. Imposible. Y por eso, pues, el matrimonio es unión entre hombre y mujer de acuerdo a la Constitución. Entonces, ¿cómo hace entre hombre y mujer, si dice que es la unión entre hombre y mujer? Bien, presidente.